Hola. Bueno, muchas gracias Ricardo, y mientras esperamos la conexión, bueno, primero comentarles, ustedes ya lo saben, pero el índice Chapultepec ya lleva, esta es la tercera edición pública. En realidad hubo un primer año donde se hizo una prueba para ajustar la metodología, pero es un barómetro que nos permite ver las condiciones para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa en cada país de las Américas, y para eso lo hacemos a través de un panel en el que participan expertos de cada país, más periodistas y miembros de la CIP, que van haciendo una percepción, obviamente, de lo que es la libertad de expresión y de prensa, tomando en cuenta distintos parámetros. Pero lo que hemos hecho este año, y lo hice en función de una charla a la que asistí en mi ciudad, en Córdoba, Argentina, donde hubo una presentación de la gente de Transparencia Internacional, y la gente de la Bolsa de Comercio de Córdoba tuvo la buena idea de hacer un cruce entre la percepción de corrupción, que es el índice que elabora Transparencia Internacional todos los años, y distintas variables económicas, para ver cómo la percepción de la corrupción afectaba, por ejemplo, el PBI, afectaba la competitividad de la economía. Es decir, tomó indicadores duros económicos y los cruzó con ese índice que hacía Transparencia Internacional. Cuando vi esa presentación dije, sería muy bueno cruzar nuestro índice de libertad de prensa, por ejemplo, con el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Y esa es la línea de tendencia que marca cómo en aquellos países que tienen lo que está sobre la, perdón, no se ve la vertical, pero es libertad de prensa. Lo que está en la línea vertical es el índice de libertad de prensa medido por nuestro índice del año pasado, el índice de el de 2022, el actual índice. Y lo que está en la línea horizontal es el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional el año pasado, con lo cual es una correlación bastante cercana porque es prácticamente contemporáneo uno del otro. Y lo que se ve es que aquellos países que tienen menor percepción una percepción de corrupción mayor, y por lo tanto está más bajo en la línea vertical, tienen también una libertad de prensa menor. Mientras que aquellos países, los que están en este lado, que tienen menor tasa de corrupción, tienen mayor libertad de prensa. Es decir, la libertad de prensa ayuda a combatir la corrupción según este cruce de datos. Pasemos a la próxima. Si me responde. Acá tenemos el entorno de negocios y vemos también que hay una correlación. Y en el entorno de negocios tengo que aclarar, primero es de 2020, tomamos el del Banco Mundial, con lo cual ya no hay una contemporaneidad tan marcada y por lo tanto puede haber habido algún país que se haya movido en el índice de libertad de prensa, pero de todos modos se ve esa tendencia igual que lo que veíamos recién, ¿no? Y lo otro que hay que decir es que muchas veces el entorno de negocio, aún en países sin libertad de prensa, puede haber un periodo donde haya un entorno de negocios favorable, porque, por ejemplo, es un país donde tiene petróleo o algún otro elemento importante que genera un entorno de negocios marcado, aunque todavía el país sea mucho más cerrado y autoritario. Este es el índice de PBI per cápita. También acá la tendencia es un poco menos marcada por esto que les decía. Puede haber un país que tiene un PBI per cápita muy alto, aunque mal distribuido, pero de todos modos, como ven, siempre la línea va del punto más bajo al punto más alto. En el punto más alto obviamente están aquellos países que tienen mayor libertad de prensa. Y este es el de competitividad global, tomando el índice del World Economic Forum del año 2019. Con lo cual ya no hay una contemporaneidad tan marcada, pero la línea siempre sigue de la misma. Sería muy interesante esto poder realizarlo año tras año, tomando índices de los mismos años para ver esa correlación, cómo se va dando y cómo hay una mejor vinculación. Y este es el índice de calificación crediticia de Standard & Poor's. También es un poco viejo porque es de 2019, pero como ven, siempre la correlación es muy clara entre uno y otro índice. Bueno, me parece que era un primer esbozo de esto que les estaba planteando, que es útil seguirlo y ver
cómo nuestro índice puede ir evolucionando con el tiempo y siendo cada vez más cercano para tratar de que refleje esta correlación. No sé si tenemos ya la conexión, si no, pondríamos la presentación. Lo vamos haciendo, Ricardo. No, pues lo pondría de aquel lado. Ahí todos ven la pantalla de la parte... ¿Estoy tapando? ¿Las alas? Ahí vamos a hacer así. ¿Dónde vos lo ves ahí? ¿Ya estamos, Horacio? Ah. Bueno, vamos a mostrar entonces el índice elaborado entre 2 de agosto de 2021 y el 1 de agosto de este año. Como saben, es un acuerdo que tiene la CIP con la UCAP, que es la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, y con los aportes siempre valiosos y siempre agradecidos de nuestra parte, de Edward y Karen Seaton, aquí lo tenemos a Ed Seaton, y del Grupo Bolívar, que nos ha acompañado en las 3 ediciones de este índice. Bueno, ¿qué hicimos este año? Hicimos algunos cambios. Acá tenemos al presidente también de la comisión que puede ir aportando. En la muestra, como les decía, participaron 150 expertos, representantes de la CIP, periodistas y directivos de medios, académicos y abogados expertos en libertad de expresión. Es decir, hay gente que vive la libertad de expresión y de prensa desde el ejercicio de la profesión, otros que lo viven desde la percepción de lo que se pueden evaluar en distintos indicadores o rubros. Y hemos incorporado este año nuevos datos de violencia e impunidad, entre ellos las cifras de desplazamientos forzados. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque, bueno, sabemos lo que hemos estado comentando hoy a la mañana, la cantidad de periodistas que han tenido que emigrar de algunos países, como por ejemplo Nicaragua, Venezuela, Cuba e incluso Guatemala, Colombia, El Salvador. Entonces nos pareció un elemento importante incorporarlo porque de algún modo, en la medida en que empieza a haber una disgregación de la masa de periodistas profesionales que hay en un país, hay menor posibilidad de ejercer el periodismo y por lo tanto menor libertad de prensa. También, digo, un detalle interesante es que se le dio también prioridad a los problemas de acceso a información pública. Ese también es un actor ahí que quisimos retomar, que no viene aquí en este dato, pero creo que... Exacto, porque bueno, de algún modo cuando hay menor acceso a la información pública no solo hay un problema para el ejercicio del periodismo, sino también para que la sociedad pueda tomar conocimiento y por lo tanto hacer un control también de sus gobernantes. ¿Me permites? Sí, también para agregar o complementar, como bien dijo Carlos, esta medición es de un año, fue del 1 de agosto del año pasado al 1 de agosto de este año, y básicamente también se recogen, más allá de los expertos, se complementa con los informes de libertad de prensa de los vicepresidentes regionales durante el año. Exacto. Bueno, estos son los resultados generales, después lo vamos a ir desglosando, pero como verán, tenemos a Canadá en el primer lugar, a Jamaica segundo, no sé si se ve las letras desde el fondo, pero los voy leyendo, Uruguay tercero, República Dominicana cuarto, Costa Rica quinto, Chile en el sexto lugar, Estados Unidos en el séptimo, Paraguay en el octavo y Panamá en el noveno. Hasta ahí son los países que tienen libertad de expresión plena, los dos que están en color celeste arriba, o baja restricción para la libertad de prensa, los que están en color verde. Luego siguen Colombia en el 10º lugar, Perú en el 11º, Argentina en el 12º, Honduras en el 13º, Ecuador en el 14º, Brasil en el 15º, Bolivia en el puesto 16, México en el 17
y El Salvador en el 18, y esos son los países con parcial restricción. Guatemala ya quedó en el puesto 19 en países con alta restricción y se acercó al pelotón de cola, que siguen siendo los 3 países que han cerrado el índice en los últimos 3 años, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hubo entre ellos algún pequeño intercambio de posiciones, pero siempre fueron los 3 que estaban en el cierre del pelotón de los países. Ahí está Cuba en el puesto 20, Venezuela en el 21 y Nicaragua en el 22. Obviamente que lo de Cuba influye porque hay menos violencia como tal, porque hay menos periodistas ejerciendo la profesión, lo cual no quiere decir que haya mayor apertura para el ejercicio profesional, ¿no es cierto? Habla del índice total del 59%. El promedio. Sí, aquí tenemos el promedio global, 53,69 sobre 100, digamos, 100 es el país que tiene el máximo teórico que se podría lograr, y las 4 dimensiones que son las que ustedes ven ahí: ciudadanía informada y libre de expresarse es el primero, ejercicio del periodismo el segundo, el tercero es violencia e impunidad, y el cuarto, el control de medios que ejercen los gobiernos. Bueno, ahí tienen los resultados de cada país, pero como verán hay países que están en celeste, o sea, el máximo o lo más cercano al máximo en esa categoría, otros que están en verde y otros que están en amarillo, y hay países donde tienen rojo, a lo mejor en solo uno, como es el caso de México en violencia e impunidad, pero México tiene en verde, por ejemplo, lo que es el control de medios, porque no hay un control de medios por parte del Estado tan intenso. Mientras que países como Cuba, Venezuela o Nicaragua tienen 3 de las 4 dimensiones están en color rojo. 4 es, ¿no? No, porque la cuarta. Ya. Sí, destaca que México es justamente el país con mayor número el grado más alto de todos los países de Latinoamérica y, bueno, América en la dimensión de violencia. Sigue ahí. Estos son las posiciones de los países en las 3 ediciones y las variaciones entre 2021-2020 y 2022-2021. Ahí tienen como Jamaica, por ejemplo, Canadá este año subió 4 lugares, Jamaica subió 1, mientras que Uruguay, que estaba en el puesto primero el año pasado, quedó tercero ahora, bajó 2 lugares. Recuerdo que el año pasado los 2 países que se habían mostrado con grandes diferencias comparados al primer año habían sido Argentina, que cayó 10 lugares, y República Dominicana, que subió 10 lugares a favor de la libertad de expresión. Sí, ahí abajo tienen también Nicaragua. Ustedes ven entre 2022 y 2021 pierde 2 lugares y por eso queda al fondo de la tabla, justamente por el altísimo grado de violencia que hubo este año y de represión y de acciones legales contra medios, incluso allanamientos o embargo de medios e instalaciones, ¿no? Y obviamente también tiene que ver el índice con los procesos políticos en cada país. Estados Unidos en la época de Trump obviamente estaba mucho más abajo por temas de estigmatización. Todavía no está muy alto Estados Unidos, como alguien podría decir que es el país donde hay mayores libertades, además de Canadá, porque hay, según los informes y según lo que recoge el índice, muchísimos problemas de agresiones contra periodistas en las protestas y sobre todo muchas detenciones temporarias de periodistas para recabar datos. Así que ese es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos. De todos modos, subió 3 lugares el año pasado y 3 lugares este año, o sea, 6 lugares en 2 años. Del puesto 13 pasó al séptimo, ¿no? Digo, tanto Chile como México, como Perú y Guatemala son de los países que estos últimos 2 años han ido a la baja continuamente. Eso también es un dato ahí relevante, que en teoría son países que no deberían de tener estos problemas tal cual, ¿verdad?
y sobre todo en tema de Costa Rica, que también uno pensaría la gran democracia de Costa Rica, pero con el presidente Chávez en los últimos meses ha tenido un problema grande con la prensa y obviamente creo que el índice muestra cómo Costa Rica cayó también 3 espacios. Bueno, estos son los países de baja restricción, parcial restricción, alta restricción y sin libertad de expresión, año por año. Lo que ven es que si bien se incorporaron 2 países a libertad de expresión plena el año pasado y este año se repiten 2 también, aunque son distintos, la cantidad de países en la zona de baja restricción ha caído 2 lugares de lo que era el año pasado a este, mientras que es un lugar menos que el que había en 2020. De los 3 años es el año que menos países en la zona de baja restricción hay. Y ha crecido la de parcial restricción, mientras que se mantiene la cantidad de países que no tienen libertad de expresión, que son los 3 últimos, como decíamos, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, esto es para ir cerrando. Si Armando vos querés comentarlos, un poco los resultados generales. Si veíamos esto justamente de Canadá y Brasil, como quien dice, hicieron la tarea y fueron los que mejor cara pusieron hacia el índice. Y bueno, Estados Unidos, que ya se comentó aquí que venía de esta restricción. Y el promedio general ha bajado 2 puntos, de 55,62 pasó a 53,69. Estos son los peores. Nicaragua, que destaca por el tema de los 300 agresiones contra los periodistas y más de 300 ataques a medios de comunicación directamente atribuidos al Estado, así como los 84 desplazamientos forzados de comunicadores que tuvieron que salir de ese país. En Cuba y Venezuela se mantienen o sí, continúan las persecuciones judiciales y la violencia contra la prensa, y pues sigue el cierre de medios y prisión como medio de censura entre estas 2 naciones. En Venezuela disminuyó un poco la violencia, un homicidio a un comunicador popular en el periodo de esta edición, a diferencia de los 4 ocurridos en la edición pasada. Bueno, esta es la última placa donde está el país mejor valorado, Canadá, y el peor valorado, Nicaragua. Entre ambos hay una brecha de 70,91 puntos sobre 100, lo cual muestra el muy bajo nivel al que se ha ubicado Nicaragua en esta edición del índice. Sí, si me permites, yo creo que rescato nuevamente la coherencia que existe entre los informes de los vicepresidentes, aunque claro, los vicepresidentes trabajan en periodos de 6 meses, pero empezando de octubre a marzo, marzo a octubre. Entonces a veces hay diferencia con algún tipo de medición que hace el índice, pero creo que es muy coherente entre los informes que elabora de la CIP desde estas 2 vertientes. Y ahora sí, ya estamos en comunicación con Venezuela. Si ponemos el Zoom, 1 minuto me piden, así que podemos seguir hablando de las actividades que tenemos para ahora. Puedo seguir haciendo anuncios. Creo que una de las actividades críticas es poder registrar esta información en las publicaciones nuestras y destacando la figura de dónde se encuentra nuestro país en los distintos espacios para hacer conciencia ciudadana de cómo de cómo está su país en comparación de otros. Las comparativas son odiosas, lo dicen, pero siempre son muy importantes, porque es la misma base para todos de cómo se está comparando. ¿Cómo estamos? Seguimos. ¿Alguna pregunta a lo que hemos presentado hasta acá? ¿Alguna duda sobre metodología o el muestreo que se hizo? Esta mañana cuando veíamos los paneles de los informes, yo creo que se registra muy bien, primero porque este índice trata de rescatar no solamente los problemas de asedio contra la prensa, sino los temas legales
y judiciales. El índice a veces no mide tanto la percepción de lo que podría llegar a pasar, como tampoco lo hacen los informes de libertad de prensa, y pudiera suceder que en un año, si en algún país se aprueba una ley de prensa, ese país que estaba arriba puede cambiar totalmente. Lo mismo puede suceder si en Perú, por ejemplo, se descriminalizaría la injuria en la calumnia, o el mismo Panamá cambiarían las leyes. Estos países podrían, pese a los problemas que tienen, podrían estar más favorecidos. Ahora sí, Carlos, tienes a Argelia y a León. Hola Argelia, hola León. ¿Nos escuchan? Me parece que no. Por la cara de Argelia, no. Hola, ¿escuchas Argelia ahora? ¿León? ¿No? No. Ya vamos a arreglar el sonido. Un dato importante es que el índice se ha ido tratando de acercar lo más posible a la fecha de inicio de la Asamblea, justamente para tomar la mayor cantidad de sucesos que hayan ocurrido en los últimos tiempos. Por ejemplo, antes se cerraba en mayo y eso hacía que por ahí había un periodo, un bache ahí muy importante donde podía haber asesinatos o alguna decisión o un cambio de gobierno inclusive que afectara positivo o negativamente. ¿Nos escuchan ahora León y Argelia? Sí, los escuchamos perfectamente. Bien. ¿Cómo están? Acabamos de presentar los resultados, así que con ustedes la idea sería hacer más bien un análisis, comentarle un poquito cómo fue la metodología, cómo fue el proceso que llevó, y estábamos comentando justamente esta decisión de ir corriendo la fecha lo más posible a cercanías del inicio de la asamblea para evitar que quedara desactualizado por algún cambio de gobierno o algún hecho de violencia o algún hecho positivo, alguna ley o algo que cambiara un poco el panorama, ¿no? Sí, evidentemente pasó con, por ejemplo, con Paraguay, que hubo un asesinato de un periodista en septiembre y obviamente Paraguay hubiera tenido otro resultado, pero sí, correcto, el tema radica en que la medición necesita unos pasos metodológicos, como por ejemplo la consulta a más de 150 expertos, y esto en ocasión de comentarlo aquí, esperamos mejorarlo conforme se vaya dando a conocer un poco más lo valioso de esta herramienta que permite ver un aspecto evolutivo del desempeño de lo que son las acciones institucionales en materia de libertad de expresión y prensa en estas 22 naciones, Carlos. Perfecto, sí. Un poco sería bueno que comentaras también cómo una vez que se van recibiendo las calificaciones de cada uno de los expertos y periodistas y demás que participan, cuál es el proceso que se realiza, ¿no? Es decir, hay un informe que luego se elabora país por país, bueno, todo eso hay que procesarlo, después hay que traducirlo para los distintos idiomas. Me Sí. parece que eso explica también un poco la necesidad de tener un tiempo de procesamiento, de consolidación y también de los análisis y comentarios que se realizan luego. Sí, Carlos, el índice es una medida sintética que permite convertir en indicadores cuantitativos una serie de valores establecidos en las declaraciones de Chapultepec y de Salta, a fin de darle una expresión sumativa a la libertad de expresión y de prensa. Nosotros elaboramos este cuestionario, lo transferimos a lo largo del tiempo que dure el llenado de las encuestas de una muestra diversificada en estos 22 países. Luego, cada una de esas preguntas tiene una ponderación de acuerdo con la importancia correlativa establecida, como bien lo sabes, con la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa y el equipo de profesores y metodólogos que nos acompañan desde la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Y a partir de ahí establecemos cuánto debería asignarse a cada una de estas preguntas que a su vez forman parte de cada una de las categorías indicadas. Este procesamiento se hace también con una función logarítmica que permite la cuantificación de los valores objetivables que tienen que ver con los hechos de violencia e impunidad
que tiene un gran peso dentro de la medición del barómetro. Luego que se hace todo el análisis y procesamiento estadístico, estos resultados son compartidos con 22 corresponsales, expertos académicos y expertos relatores en materia de libertad de expresión y prensa, que nos acompañan y elaboran un informe para establecer los distintos contextos que tuvieron lugar en los distintos países en materia de libertad de expresión y de prensa y que explican la percepción de los expertos. Esto se redacta, luego se edita y luego se traduce para ser presentado en la página web de la CIP. Estamos en las últimas fases para difundirlo en estas próximas horas. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo estimaban que iban a estar cargados los indicadores para ya que en los medios se pudiera también informar y que la gente pudiera ingresar y ver los resultados ya más detallados? Vamos a tener para la semana que viene todo las versiones en español y para la semana subsiguiente todas las versiones también en inglés. Son los tiempos que estamos manejando. Carlos, un recordatorio, incluso cuando estamos en este proceso de edición y de revisión, nosotros verificamos los datos que incluso los corresponsales nos comparten, los casos específicos, los revisamos y los comparamos con la información que tenemos de los diferentes medios de cada país y de los informes que podemos revisar de cada país para que sea lo más fiel a la realidad posible. Sí, si bien lo que se refería León es a la carga de todos los informes país por país y las variables que tienen y cuadros comparativos, hoy mismo vamos a tratar de subir estos informes que se presentaron antes para que ya los puedan descargar y trabajar en sus medios. ¿Ya lo cargaste? Perfecto, gracias. Les contamos, Argelia y León, que cuando empezamos esta charla y mientras esperábamos la conexión con ustedes, yo mostraba también unas correlaciones que preparamos sobre el índice de este año y algunos indicadores económicos elaborados por el Banco Mundial o por el World Economic Forum o por Standard & Poor's, mostrando la correlación entre una menor libertad de prensa en un país, el índice de PBI, el índice de competitividad económica o el índice de percepción de la corrupción. Donde mayor percepción de la corrupción hay, en general hay menor libertad de prensa y hay menor PBI per cápita, menor competitividad y menor, por ejemplo, calificación crediticia de ese país, ¿no? Es decir, cuánto influye la libertad de prensa para mejorar las condiciones de vida de un país y tratar de que haya mayor desarrollo económico también, ¿no? Interesante eso que comentas porque creo que la crisis global se percibe también en esta disminución del promedio global del índice. Vemos una caída en el promedio global que habla de un empeoramiento de la situación de la libertad de expresión en la región. Creo que al disminuir el promedio global también se ve en parte cómo se contagia la necesidad de secretismo en algunos países, la necesidad de ocultamiento de alguna información de interés público y en particular vemos nuevas y viejas prácticas de criminalizar a los periodistas en algunos países, algunos homicidios lamentables ocurridos, incluyeron homicidios incluso frente a los familiares de los periodistas, como pasó en Venezuela, y por ejemplo también ocurre nuevas campañas de desprestigio que lo comentaban en la asamblea entre el día de ayer y el día de hoy en redes sociales, campañas de odio por parte de funcionarios y algunos sectores sociales en contra de los periodistas. Pienso que este desarrollo que comentas de la falta de transparencia también tiene que ver con una de las dinámicas que establecemos en el índice, que tiene que ver con el acceso a la información pública que impacta directamente en la dimensión de ciudadanía informada y libre de expresarse. Nosotros estamos preparando un papel que va a ser publicado por ustedes en los próximos días sobre el estado del acceso a la información pública. Creo que va a ser de mucho interés. Perfecto, León, Argelia, no sé si tienen algo más para agregar. Sí, Argelia.
Sí, para complementar algo, algo que también hemos encontrado que es común a esos países, además de todos los indicadores que comentaron ustedes y que encontraron, es que en estos países se establecen legislaciones o hay leyes que desfavorecen a la libertad de expresión, es decir, que promueven la censura, tales como leyes de transparencia, leyes que resorte, leyes que incluso atacan lo que es el apoyo externo a los medios independientes. Entonces, es algo que hemos encontrado también en todos estos países. Más temprano en las presentaciones de esta mañana, los representantes de esos países avalaban esto, ¿no? Que tenían leyes que coartaban la libertad de expresión. Y entonces es algo que ya los estados los están haciendo formal. Perfecto, muchísimas gracias. No se vayan, así termina. Acá hay una pregunta, perdón. Sí, adelante. Danilo, ahí tiene el micrófono. Digo, yo no sé si podemos preguntar. Sí. Y ustedes saben que estoy más interesado en el ranking de la FIFA, pero me llama la atención la caída de 2 puntos de Uruguay. Y decíamos que en Paraguay asesinaron a un periodista, ¿verdad? Y eso explicaba un poco la caída. En el caso de Uruguay, ¿por qué 2 puntos cayó? Bueno, en el informe, y en efecto, tenemos que, a pesar de que no se registraron en Uruguay hechos graves, tales como homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, según informes locales sí han reputado los casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión. En los últimos meses del periodo de estudio, tenemos contabilizados algunos procesos judiciales por supuesta difamación contra periodistas. Y esto incidió en el juicio de los expertos consultados. Procesos no entendí. De difamación, denuncias de difamación contra periodistas. También, Danilo, hay que tener en cuenta que muchas veces el subir o bajar en el índice no quiere decir solamente que caiga, sino que otro puede subir. No me preocupa. En el informe de Uruguay se denuncian precisamente esta vez 2 hechos graves. Uno que venía de antes, que seguramente no lo habían tomado. En Uruguay hay una ley que innovó en la materia, porque esa ley establece la prisión, la cárcel, para periodistas por informar. La ley 19.580, y creo que está. Lo cual es un hecho grave y marca un retroceso del país. Aunque la ley es del 2017, pero por omisión o por lo que sea no se ha informado. Y además, notoriamente también se denunció se informó sobre una denuncia de un periodista que no solo ha sido amenazado, porque amenazado es, en fin, una llamada por teléfono no es una amenaza, o los periodistas estamos muy debiluchos, es decir, con cualquier llamadita por teléfono ya nos asusta, o eso, pero eso en todos lados. Yo debo haber sido amenazado alrededor de 1.200.000 veces. Llamadas telefónicas no me preocupa. Pero este caso que se denunció sí fue una denuncia importante. Me parece. Correcto. Yo creo que Uruguay tenía. De todas formas, no sé si a ustedes o a los señores, hay una cosa que a mí me preocupa. Es decir, me preocupaba de antes, desde cuando se empezó a hablar en la CIP del índice, que es los expertos, ese muestreo. ¿Cómo se hace? ¿Se pueden conocer los nombres de las personas que se consultan? ¿Se pueden conocer los nombres? Nosotros, hasta ahí no llega la transparencia. nosotros por lo general aplicamos un criterio de protección, sobre todo en el caso de los países donde ha habido tanta restricción y persecución con algunas personas. Y lamentablemente ha sido política de mantener el trabajo de manera abierta con la Sociedad Interamericana de Prensa en el ámbito de la Comisión de Libertad de Expresión de la Libertad de Expresión
en la CIP, pero no ha sido del dominio público esta lista, ni siquiera la lista de los corresponsales que hacen la relatoría. No obstante, sí, parte de la muestra de expertos son precisamente representantes, vicepresidentes regionales de la Sociedad Interamericana de Prensa, que son invitados durante el periodo de recabación de los datos para que compartan sus opiniones con nosotros. Es lo que hemos aplicado en estos 3 años de índice que tenemos hasta el momento. Sería bueno para clarificar mejor, es decir, saber quiénes, porque si a mí me informan sobre la situación, lo que estoy aclarando aquí, nosotros denunciamos que un periodista fue amenazado y amenazado seriamente, advertido seriamente, para eso estamos, no tenemos por qué no dar la cara. Es decir, si no nos transformamos en Twitter, donde anónimamente cualquiera dice cualquier cosa. No, me parece lo que te está diciendo Danilo es que hay países donde sabemos que... Sí, pero, perdón, Jorge. Es decir, hay países donde expertos hoy se han transformado en jefes de propaganda de candidatos y de partidos políticos. Si estamos consultando a esos expertos, es decir, no es lo mismo lo que el doctor Lanza podía decir sobre Uruguay hace 2 años y lo que el doctor Lanza se puede decir sobre Uruguay ahora. El doctor Lanza, que como todos sabemos, fue un excelente relator de la libertad de expresión, es decir, el doctor Lanza, a quien le dimos el premio Chapultepec, hoy es el asesor de información de un candidato de la oposición. Digo, pregunto porque si son, es muy sensible, pero es muy importante. Es decir, nosotros no ha habido este problema, pero, es decir, y digo el doctor Lanza porque yo las cosas las digo, y no me importa que alguien diga, pero me gustaría decir, ver, porque en una de esas influye, no en el caso de Uruguay, el problema, si me importa más el de la FIFA, pero yo sé lo que pasa en Uruguay y sé cuál es la libertad que hay y sé las cosas, es decir, pero son cosas pequeñas pero sensibles. No, vale lo que dice Danilo, pero aclaro, si bien la UCAP hace todo el trabajo metodológico, la elaboración de esa lista se hace en conjunto con las autoridades de la CIP, tanto de libertad de prensa como de la dirección ejecutiva, se va haciendo un control metodológico de todo eso, y si hay algún experto que genera dudas, o se lo equilibra con algún otro de otro sector, o directamente se lo excluye y se lo reemplaza. Estimado Carlos, buenas tardes. Sí. No, en base a lo que decía Danilo, no, tal cual en base a lo que decía Danilo, me parecía que sí, que el informe que les había llegado era del doctor Edison Lanza, sí, tal cual. Él mismo que hizo un informe sesgado para la Deutsche Welle, que él dio la cara como que hubiera dado el informe para la Deutsche Welle, donde en Uruguay estaban las libertades de prensa restringidas. Y Deutsche Welle se comió ese paquete sin chequear y tuvo que hacer un nuevo informe pidiendo disculpas a Uruguay, que no era así. Un medio serio como la Deutsche Welle, ¿no? Un aporte nada más. Yo no quise entrar, pero lo de la Deutsche Welle y de una periodista, cuyo nombre no me viene, pero una periodista colombiana, es lamentable, lamentable. Todo ese caso que culminó con esa información es un caso vergonzoso, vergonzoso. Es decir, que la CIP intervino de primero a último. La CIP dejó esclarecido cómo todo eso fue una maniobra de operadores, es decir, que involucraron a la Deutsche Welle, y yo digo, ¿cómo se midió eso? Es decir, y estaba precisamente Edison Lanza actuando en ese asunto ya en su función de asesor. Digo porque lo que ocurre en Uruguay, que somos poquitos y nos conocemos todos, es decir, puede ocurrir en otros países. Y en una vez Uruguay no debería estar tan alto y otros podrían estar mejor. Es decir, que no pase lo que pasó con Uruguay. Yo lo hablaba con el compañero de Reporteros Sin Frontera. Cayó
del puesto 18 al 44. Es decir, es brutal. Es decir, pero notoriamente se nota, es decir, que ahí algo está. En fin, eso se aclara. De todos modos, no quisiera meterme en la interna uruguaya, pero... No es interna uruguaya, yo acá soy... No, lo que soy quiero miembro, aclarar... acá soy miembro de la CIP, es decir, y no soy ni el vicepresidente regional, que está ahí, es decir, y que puede salir a desmentirme. Yo soy un viejo... No, digo que se está partiendo de la suposición de que Edison Lance elaboró este informe, no es así. No estoy diciendo que muy bien puede haber sido consultado el doctor Edison Lanza y dijo sus antecedentes como un experto, y hoy el doctor Lanza está cumpliendo esa función. Y acá él lo acaba de concretar sin que yo citara el caso. Digo, hablo del de Uruguay porque no conozco lo de los otros, es decir, en otros lugares hay otras cosas. Si me permiten, me gustaría aportar algo. Si me permite, ¿quién? Sí, yo. ¿Qué tal? Por lo general, precisamente por eso, metodológicamente, la metodología incluye personalidades diversas, de distintas perspectivas, que representan distintas funciones. Incluimos a un directivo de medio, incluimos a un vicepresidente regional de la CIP, a un periodista, a un experto académico y un experto en materia de libertad de expresión de alguna ONG vinculada con el derecho. Lo que hacemos por lo general es que compilamos más muestras y en función de algunos parámetros metodológicos también contrastamos y vemos si hay factibilidad de que algunas de las respuestas estén completamente desacertadas viendo criterios de concordancia metodológicos. Es posible, como humanos, que en algunos momentos algunos miembros de la muestra salgan de proporción con respecto a otros y en ese caso también son descartados dentro de la medición. Ahí aplica un criterio metodológico técnico, no un criterio de selección a priori sobre la base de las preferencias de los miembros de la muestra. No obstante, también esta muestra de expertos es constantemente actualizada, como lo acaba de comentar con el colega Carlos, sobre la base de la directiva de la CIB y sobre la base de los criterios de confiabilidad de los expertos que presentamos académicamente. Pero sí, es válido, lo que comenta es válido. Por cierto, no está la persona que menciona dentro de los expertos de Uruguay. Si me permites, León, cuando se creó el índice y hubo varias reuniones, y ustedes recordarán que el primer resultado del índice no se dio a conocer porque encontramos numerosas fallas. En aquellos momentos y en años posteriores se fue consultando a autoridades de la CIP para que dieran nombres de expertos para que puedan participar. Desde el principio se estableció como principio dentro del índice que se mantenía la privacidad. No me voy a meter si era en un país o era en otro, pero era una cláusula general del índice de mantener la privacidad. Creo que no habría ningún problema si se discute y se aprueba en algún momento que se deben conocer públicamente los nombres de los expertos, a lo que hay que consultarlo, y antes de hacer la consulta, estas personas tienen que dar su autorización o no participar, si así lo quisieran. Pero eso siempre la CIP lo resguardó. La CIP sabe quién son los expertos, hay una lista de país por país, muchos de los expertos los fuimos cambiando durante todos los años, muchos expertos fueron renunciando y se fueron cambiando. Y se trató de equilibrar un poco esto de periodistas, académicos, expertos legales, socios de la CIP. Es decir, está ese componente. No me quiero referir a quién está o quién no está en cada país, pero bueno, ya lo dijo León respecto a Lanza. Pero digo, puede suceder en cualquier otro país que a veces, como muy bien dijo Danilo, que alguien tenga un pensamiento, tiene una nueva lealtad, ya sea un partido político o lo que fuere, y ese puede ser dentro de los errores que uno puede incurrir en un índice como este. Pero por lo menos los principios metodológicos siempre fueron resguardados desde el primer momento, o al menos
desde el segundo año que el índice para los socios de la CIP y ustedes se hizo más confiable. Y esa confianza estuvo determinada por las personas que se han elegido. Y bueno, como dije antes, hay un resguardo de privacidad de nombres, tal vez pensándose en aquellos países donde hay gente que no participaría públicamente, que se hiciera público por las represalias que pudieran sufrir. Probablemente no es el caso de Uruguay, como no es el caso de Canadá. En la época de ciertos gobiernos en algunos países pudiera ocurrir y la gente prefirió cuidarse. Pero fue una determinación de política anterior, no es de este año esto. Y como yo no me fijé bien en cómo fue posicionado cada país, pero a veces ocurre, en el caso de Paraguay no bajó porque no está contemplado el asesinato de este periodista porque el índice cerró en agosto. Pero es probable que el año que viene pueda bajar mucho más y es probable que ese país, por ejemplo, para dar un ejemplo, Uruguay no se modificó, no estoy seguro, no me acuerdo, pero sí subieron los índices a favor de Canadá, por ejemplo. Y esa puede ser la fluctuación que pueda haber de un año a otro. Alejandro. Sí, sí, dale. Gracias, señor, se lo agradezco mucho. ¿Puedo hablar? Gracias, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y agradezco y felicito el trabajo que han hecho todos en este proyecto. Me fijé y me voy a centrar en Jamaica para hacer la pregunta concreta, que Jamaica tenía, creo que uno de las mejores posiciones en lo que es cuestión de libertad de expresión y menos restricción sobre la libertad de expresión, pero había una categoría que indicaba, creo que indicaba que en lo que es información o nivel de información del público, creo que estaba un poco bajo, creo que era un 18% o algo por el estilo. Me interesaría saber un poco cómo es la metodología de cómo se mide, cómo se mide cuán informado está el público de un país. No sé si, creo que lo he interpretado bien lo que vi. Esa metodología a mí me interesaría saber más o menos cómo se maneja. Ok. Básicamente tiene que ver con la percepción de los jueces en ese respecto. Hay preguntas que se convierten en indicadores asociados al acceso, por ejemplo, a Internet de la población, al acceso a la fuente en el caso de los periodistas y en caso también de haber o no transparencia en las cuentas públicas de los funcionarios. Los expertos se pronuncian a través del cuestionario y eso se contabiliza a través de la ponderación dada a cada una de estas categorías. En efecto, en esa categoría de información de ciudadanía libre, de expresarse y bien informada, que es la categoría de la dimensión A, en la cual aparece en verde, algunos expertos habrían considerado que en efecto en algunas materias no habría suficiente acceso a la información pública para determinar que gozaba de plena libertad de expresión en el caso de Jamaica. Por lo general, esa percepción en ese sentido tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de acceso a la fuente oficial por parte de prensa independiente, tiene que ver con la capacidad de acceso a la información pública del mismo ciudadano a través de mecanismos como Open Data o gobiernos digitales abiertos. Sí, hay otra pregunta. Mientras tanto voy comentando, sí, efectivamente Jamaica tenía 2 en verde y 2 en celeste, o sea, 2 categorías que estaban un poquito más bajas, mientras que Canadá tenía una sola en verde. Lo que influye también es cuál es la categoría, porque por ejemplo el peso de dimensión ciudadanía informada es de 23 puntos máximo, mientras que el de violencia e impunidad es 42 puntos máximo. Es decir, si un país tiene ciudadanía informada, tiene acceso a la información, pero hay 20 muertos, como es el caso de México, si a eso le da mal, lo tira abajo en la tabla, mientras que no lo baja tanto un problema de acceso a la información, por ejemplo.
se va tratando de reflejar. Las cosas más graves tienen un peso específico mayor, obviamente, para que tengamos en cuenta todos los factores. Sí, sí. Sí, en el caso de Jamaica, 23 tiene la ciudadanía informada, el máximo, 10 de ejercicio del periodismo, 42 violencia e impunidad, como les decía, y 25 control de medios. Entre las cuatro, obviamente, totalizan 100, pero no es lo mismo 42 si uno tiene 0 en esa, por ejemplo, caería muchísimo en el ranking. Sí, la pregunta ya. A mí me causó mucha curiosidad el dato de Brasil. Me parece que había aumentado 5 puntos. No obstante, la confrontación con Bolsonaro ha sido desde el inicio de su gobierno hasta el momento. Esa no se ha detenido. Siempre hay comentarios en redes sociales, ataques, mejor dicho, de parte del gobierno del presidente Bolsonaro a la prensa. Entonces, nada, simplemente me causó curiosidad el hecho de que Brasil escale 5 puntos y me gustaría saber un poco el por qué. ¿4? 4 puntos. Y me gustaría saber un poco las razones de eso. Y por otra parte, en cuanto a la metodología, ¿se considera, por ejemplo, el tamaño de un país, la cantidad de medios de comunicación y su población con respecto a un país que quizás es más chico, solo tiene, qué sé yo, por poner un ejemplo, 5 medios y su población es más pequeña versus Estados Unidos, que son muchos medios y una población mucho más amplia? ¿Ese es un factor que se considera en la metodología? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que en el caso de Brasil, según reportó el corresponsal, hubo mayor movilización de ONGs en contra de algunos actos vinculados precisamente a agresiones a la libertad de expresión que pudieron incidir o hacer presión en la consecuente tal vez disminución de algunos hechos o de algunos enfrentamientos con la prensa. Pero sí, también es proclive que haya habido alguna especie de cambio sutil debido a que se trataba de un año electoral o preelectoral. Por otra parte, el tamaño de los países ha sido considerado, no obstante, en la dimensión que mayor peso tiene sobre el índice, que es la de violencia e impunidad contra periodistas. Las muertes de los periodistas lo hemos considerado como valores absolutos que no deberían ser relativizados con el tamaño de la población de los países. Sigue siendo igual grave que muera un periodista en un país tan grande como Estados Unidos como que ocurra en Honduras o en Jamaica. Así lo consideramos y por eso lo mantuvimos como valores absolutos. Imposible de relativizar algo así. ¿Alguna otra pregunta? Si no, Ricardo, si quieres. Sí, yo quisiera aportar unos datos al final de esta presentación. Primero, León y Argelia y a todo el equipo de ustedes en UCAP, muchísimas gracias por el trabajo que vienen desempeñando. Este es ya el 4º año que estamos trabajando en conjunto y espero que podamos seguir trabajando con el índice a futuro. Primero, un agradecimiento muy especial y repetir que siempre es bueno a Ed Seaton, que está comprometido con el proyecto de Chapultepec y este índice y aportando un dinero que sirve para sostener este trabajo. Este trabajo no es, yo diría que es fácil, pero también es costoso. Y queremos agradecer públicamente a la Fundación Bolívar, que es por 4º año que nos está acompañando, pero ya nos ha dicho que va a ser el último año que va a darnos fondos para este proyecto, porque van a trabajar en otros proyectos diferentes. Entonces, así como el presidente Kanahuati, a través de una subcomisión de desafíos para la CIP, ha pedido a todos los miembros de la CIP, y les habrá llegado en algún momento, que puedan hacer un esfuerzo para señalar, para tocar puertas de fundaciones o empresas privadas que pudieran ser o que sean potenciales socios de la CIP en este proyecto. Así que les agradeceríamos
que cualquier empresa, no cualquier empresa, pero alguna empresa con responsabilidad social, alguna fundación latinoamericana, así como estamos buscando también en Estados Unidos o en el caso de Citon, pudieran aportar para seguir trabajando a futuro. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan aproximadamente 20 minutos. Allá veo que está Marta aproximándose. Tenemos 20 minutos antes de iniciar la ceremonia de entrega de premios, así que les recomiendo muy especialmente que estemos aquí en punto a las 6:15. Y si no se quieren mover, igualmente nos podemos quedar en la sala charlando. Pero acá veo que ya está la presidenta de la Comisión de Premios, Leonor Mulero, y pronto vamos a largar con esta ceremonia. Así que muchísimas gracias. Sí, perdón, sería importante la mayor presencia, no solo por los premiados que están aquí en esta jornada, sino también, les recuerdo, el Gran Premio Libertad de Prensa es para los colegas mexicanos caídos en este último año, en un homenaje póstumo, y sería muy importante que como valor simbólico que estemos la mayor cantidad posible presentes en esta sala. Muchas gracias.